razón de 250.000 euros anuales, capital e intereses, durante otros 10 años. Este año 2013 solo pagamos intereses. Este préstamo corresponde al plan de pago a proveedores que se aprobó en el pleno celebrado el día 30 de marzo de 2012 para poder pagar las facturas que se adeudaron en el ayuntamiento hasta diciembre de 2011. También se debe a las facturas pendientes de pago. A 31 de diciembre de 2012 el ayuntamiento debía 806 facturas a proveedores que han trabajado para este ayuntamiento durante el año 2012, por un total de 491.000 euros. Suponemos que a la fecha de hoy dicho débito se habrá incrementado considerablemente. También se debe a la devolución de subvenciones recibidas. El ayuntamiento debe devolver a la Junta de Andalucía 285.000 euros, más intereses de demora por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la construcción del campo de fútbol. Por esta misma razón, también tenemos que devolver a la Diputación Provincial la cantidad de 199.000 euros. El ayuntamiento también tiene que devolver 14.860 euros a la Junta de Andalucía por los incumplimientos adquiridos con el Plan Proteja de 2009. También tenemos que devolver la devolución del arreglo del camino frente a la Teja, el gasto excesivo de personal. El ayuntamiento tiene que pagar las nóminas, el funcionariado y el laboral que trabaja en el ayuntamiento. El total de costes que refleja el informe del personal en 2013 será de 821.000 euros. Según dice el secretario, cifras absolutamente disparatadas y desproporcionadas en relación tanto con la dimensión, con las competencias y la actividad del Ayuntamiento de Guadalajara, como de los recursos ordinarios que integran su presupuesto. También se debe a la externalización de servicios que se hacen en este ayuntamiento. La gestión del agua nos viene a costar mensualmente unos 3.000 euros, más la gestión que se hacen de las nóminas a una asesoría particular de 2.000 euros. Aparte, habría que valorar las reparaciones que constantemente se hacen y se contratan ajenas al ayuntamiento, que podrían realizar los propios trabajadores. Por todo esto, nuestras conclusiones son que el ayuntamiento no ha habido gestión ni control de los fondos públicos. Se ha despilfarrado y malgastado el dinero. En algunos casos se han desviado las subvenciones que venían para determinados proyectos. Como ejemplo tenemos el campo de fútbol, el plan Proteja y a saber lo que habrá pasado con la remodelación de la Plaza de los Toros. Se ha engañado al pueblo, se han falseado la realidad económica e incluso se ha incumplido la legislación vigente en materia económica. En este ayuntamiento se han aprobado presupuestos tan inflados como irreales. Se han elaborado presupuestos que no han sido consecuentes con un pueblo de 3.000 habitantes. Un dato que demuestra lo irreales y abultados que han sido los presupuestos pueden ser los datos del año 2009. El equipo de gobierno presenta unos presupuestos con un total de 8,5 millones de ingresos y unos gastos de 7.700.000 euros. Pues bien, ese año el déficit que se crea es de más de 3 millones de euros. Un lastre que se ha ido sucediendo año tras año. El grupo del PSOE tiene la palabra. Hace un año y 4 meses, cuando pronunció su discurso de investidura, Mariano Rajoy aseguró que no utilizaría la herencia recibida como argumento político, porque los ciudadanos la habían votado para gobernar sobre esa realidad. Sin embargo, en estos 12 meses, esa herencia recibida ha sido una especie de comodín al que el gobierno se aferra cada vez que se ve apurado o apretado por la oposición socialista. El impudor del PP. Una de las señas de identidad más relevantes de los españoles es culpar al otro siempre y en todo. Nosotros nunca somos culpables de nada, los culpables son los demás. En la reunión del Partido Popular que tuvo lugar en Toledo para justificar y celebrar los avances realizados durante su primer año de gobierno, su presidente, Rajoy, sentenció que el PSOE cargará con la culpa histórica de la destrucción del estado de bienestar y que ellos están para reanimar. El PSOE fue y es el culpable de todo. Naturalmente olvidó apuntar que, por ejemplo, la Asociación de Banca de España atribuye la causa de la burbuja inmobiliaria y su siguiente estallido a la legislación promovida por el presidente Aznar, o que también fue Aznar quien hipotecó el futuro energético de España y el brutal déficit tarifario de la electricidad al forzar a las compañías eléctricas a que no actualizasen las tarifas durante su mandato, dejándolo para su sucesor. Cosas de la frágil memoria. Toda es culpa del PSOE, que por supuesto tuvo parte importante por no pinchar a tiempo la burbuja en la catástrofe económica sobrevenida. Pero dejando aparte las múltiples promesas hechas por el señor Rajoy durante su etapa de oposición y campaña electoral, y todas ellas incumplidas, como ya se ha repetido tantas veces,
El hecho incuestionable es que con herencia y sin herencia, lo que ha conseguido y festeja este gobierno durante el año y 4 meses es 1 millón más de parados y subiendo, déficit incontenible, empobrecimiento general, subida de prácticamente todos los impuestos y tasas, reducción de gastos en servicios públicos esenciales, reforma laboral, supresora de derechos largamente conquistados, reducción de salario, supresión paga extra Navidad, trabajar más horas por el mismo salario, disminución drástica de indemnización por despido, no actualización de pensiones, aumento de desahucios por no pago de hipoteca o impago de alquiler en un 134%, recortes durísimos en sanidad y educación, menos días libres, economía en recesión creciente, crispación social, dos huelgas generales y protestas continuadas de profesiones más destacadas, nulo crecimiento de empleo, disminución del consumo, sin perspectiva alguna de creación de empleo, amnistía para defraudadores, congelación sueldo funcionarios, copago medicamentos, tasas judiciales abusivas, negación ayuda a enfermos dependientes, negación asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles, empeoramiento conflicto territorial catalán, retroceso ideológico escandaloso, nueva ley del aborto, endurecimiento policial, limitación de derechos civiles, indultos perversamente intencionados, connivencia con la Iglesia Católica y mantenimiento de privilegios económicos y educativos, y sobre todo la lacerante angustia transmitida a los españoles ante su futuro, con predicción de los organismos internacionales de que en 10 años el 40% de la población vivirá en la pobreza. Según dice Rajoy, que ha sido equitativo a la hora de repartir esfuerzo y dolor, y así hasta ocupar toda la extensión del artículo. Y todavía presumen y se muestran satisfechos, nada de autocrítica, todo fantástico, la culpa toda siempre es del otro, nunca de uno mismo, el cinismo del PP. Esto es en el ámbito local, en el ámbito nacional, ámbito local. Decíamos anteriormente que el equipo de gobierno nacional cogía lo de la herencia recibida como una especie de comodín. Pues bien, el gobierno municipal echa mano de la herencia recibida siempre y como único argumento, no hay otro. El peso de cuando cogió el gobierno local en 2003, cogió un pueblo con superávit en todos los sentidos, económico, social, laboral, etc. Veamos algunos ejemplos. Préstamo para la construcción de un instituto. Préstamo de 205.000 euros pedido por el gobierno saliente. Préstamo que, por cierto, se termina de pagar el 30 de este mes de junio. Pago de sentencia a los ISADES por valor de 120.000 euros, 20 millones de pesetas. Pago de numerosas multas a Confederación y Medio Ambiente por vertido incontrolado, más de 30.000 euros. Pago de prácticamente la totalidad del tanatorio de la Lonja, su tanatorio, por un monte económico de 102.000 euros, unos 17 millones de pesetas, cuando su presupuesto era de 11 millones de pesetas. Un polígono industrial con numerosas empresas, pero todas ellas relacionadas a su actividad con el ladrillo, con lo que aquello podía suponer y ha supuesto, como desgraciadamente hemos visto poco después. Y lo peor de todo, con una sentencia firme de cierre del mismo. Un pueblo declarado de interés etnológico y cultural, eso sí era echarle la llave al pueblo. Desde Izquierda Unida siempre hemos querido un plan de protección para la fuente, la charca, la huerta, que sirva para el progreso de nuestro pueblo. Hemos defendido y defendemos un plan especial de protección que sirva para recuperar el agua de la fuente de la Reja, conservar el patrimonio histórico y cultural de Pegadajar, relacionando con el agua, la fuente, la charca, la acequia, las fuentes y abrevaderos, el entorno de la huerta y los elementos arquitectónicos más significativos, onomadas, bancales, molinos, etc., contribuir al desarrollo sostenible de Pegadajar y a la reactivación de la economía del pueblo. El plan no debe afectar a las viviendas particulares ni impedir las obras de remodelación y mejora de ninguna casa, de acuerdo con las normas urbanísticas del pueblo. Un plan que no debe afectar a las viviendas particulares, pero que sí ha afectado y mucho durante estos 10 últimos años. El señor alcalde nos puede sacar de duda. ¿La declaración de interés etnológico y cultural ha afectado o no ha afectado al pueblo de Pegadajar? Sí. Para solucionar los problemas con los que convivimos, nos presentamos con una lista rejuvenecida y preparada para gobernar, también compuesta por gente veterana que nos ayudará gracias a su dilatada experiencia. Un equipo humano cargado de ilusión y trabajo, comprometido con Pegadajar y su gente, e interesado únicamente por el desarrollo, progreso y calidad del pueblo, trabajando a través del diálogo y la tolerancia, sin distinción alguna. Veamos cómo este equipo de gobierno está solucionando los problemas de Pegadajar. Prorrogando los presupuestos de 2010, derogando a su vez los de 2011 que ya estaban aprobados. Por la señora Quesada Generoso, PP, se manifiesta. Vistos los presupuestos de 2011, hemos podido observar que estos están inflados,
no se ajustan a la realidad y hemos creído conveniente presentar esta moción. Por el señor Pérez León, Izquierda Unida se manifiesta. Estamos de acuerdo en echar los presupuestos para atrás. En su mandato, el del PSOE, las comisiones fueron nulas. El Grupo Socialista no ha sido muy claro en la aprobación de los presupuestos, aprobados unos días antes de las elecciones, y tampoco han cumplido con los plazos. El Grupo del PSOE, explica, ha vivido en una nube de cristal con los presupuestos inflados y debido a su gestión se encuentran en la oposición. Ay, ay, señor Pérez León, se le ve el primero. El PSOE Pegaso fue el consciente desde la misma noche de las elecciones municipales que por voluntad popular iba a estar los siguientes 4 años en la oposición. El Grupo de Izquierda Unida, por lo que sea, porque no es de izquierda ni unida, ¿están también con nosotros en la oposición o en el gobierno municipal? Pleno extraordinario del 22 de diciembre de 2011. Punto número 2. Modificación de crédito presupuesto 2010 prorrogado. Por la señora Hermoso Carrascosa, Izquierda Unida, se expresa que van a votar a favor, ya que estuvieron a favor de la prórroga de los presupuestos. Pero cuidado, porque en uno de los últimos plenos, el Grupo de Izquierda Unida hace la siguiente pregunta al PP. ¿Con qué presupuesto están trabajando? Como si no lo supieran. ¿Qué se pretendía con esta pregunta? Claramente desligarse de cualquier responsabilidad en este tema, asunto que no tiene desperdicio. No existe funcionario ni autoridad en el ayuntamiento a mi toma de posesión, ni en semanas posteriores, que tenga conocimiento ni siquiera aproximado de la situación municipal. Página 3 del informe del secretario, del 24 de enero de 2013. Afirmación especialmente grave para el equipo de gobierno tras más de 1 año y medio, ya casi 2, al frente del ayuntamiento. Tiempo más que suficiente para conocer el funcionamiento municipal. Secretario, durante el año 2012 no ha existido contabilidad municipal. La contabilidad municipal a mi toma de posesión del año 2012 no se encontraba ni aperturada. Página 3 del informe. Es decir, que se han estado efectuando pagos sin saber si existe o no consignación presupuestaria para ello. Secretario, el que suscribe desea dejar constancia de la imposibilidad de determinar si las aplicaciones presupuestarias afectadas cuentan con el correspondiente saldo de crédito disponible, ya que queremos recordar que una de las primeras acciones del PP a su llegada al poder fue derogar los presupuestos, por la incomplicidad de Izquierda Unida, que para el año 2011 habíamos elaborado y hasta la fecha nuestro ayuntamiento está sin presupuesto, con el agravante de que por resolución de alcaldía se cerró la liquidación del ejercicio 2011 con fecha de 29 de agosto de 2012, de cuya liquidación comenta el señor secretario. Secretario, dicha liquidación no tiene visos de realidad alguna y no se asemeja en nada a la situación económica y financiera del ayuntamiento. Página 5 del informe. Otro ejemplo de cómo están trabajando por el pueblo. Aprobando el plan de salvación de pago a proveedores. El Real Decreto Ley 4/2012 de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales es un decreto ley que sacó el gobierno del PP el 24 de febrero de 2012 con el objetivo de lograr que a lo largo de ese año 2012 se llegasen a pagar la integridad de las deudas con terceros privados del sector público local. Para el PP local se trataba de un plan de salvación que iba a sacar a este ayuntamiento del pozo donde estaba metido. Otros pensábamos que no se trataba más que de propaganda electoralista, pues el gobierno conseguía ese dinero a un 1% de interés y lo ofrecía a los ayuntamientos al 5,939%. Ganancia para los bancos sin comerlo ni beberlo. Tanto es así que hasta el actual alcalde de Jaén, el señor Fernández de Moya, PP, afirmaba hace algún tiempo que para el segundo pago a proveedores que tiene preparado nuestro gobierno ya se iban a leer la letra pequeña. Además, este pago a proveedores traía asociado un plan de ajuste, donde había que dejar absolutamente claro de dónde se iba a sacar la financiación para la devolución de este préstamo, que en definitiva es de lo que se trata. Numerosos economistas decían que este Real Decreto no serviría para solucionar los problemas de las entidades locales, serviría de seguro para resolver el problema de grandes acreedores como las compañías de suministro eléctrico, con las que tienen importantísimas deudas los ayuntamientos, las cuales cobrarían directamente de las entidades financieras y no tendrían que acudir a los impopularísimos cortes de suministro en los servicios públicos municipales. Pero a los pequeños y medianos no les solucionaría realmente el problema. En más revuelto, ganancias de pescadores, bancos y eléctricos. Informe del secretario, página 14. El préstamo a largo plazo de 1.371.219 euros para pago a proveedores se encuentra en fase de carencia. La primera cuota que conlleva pago de amortización de capital es la correspondiente a 29 de agosto de 2014. El importe trimestral de la cuota de amortización es constante,
por importe de 42.850 euros, lo que hará un total estimado de 171.402 euros anuales. Si consideramos la cuota de amortización de capital y intereses de la primera anualidad en que se producen, del 31 del 8 del 2014 a 29 del 5 del 15, las cifras de amortización del citado préstamo son: amortización del capital 171.000 euros, intereses 78.000, total anualidad de amortización completa primer año 250.000 euros. Viendo estos datos se entiende por qué el secretario calificaba este pago a proveedores como la puñalada por la espalda para este ayuntamiento de Pegalajar. Algo de historia en este punto. Le ruego que sea un poco más breve. Me va a decir que después de 6 meses sin pleno, ¿de verdad me va a decir eso? ¿De verdad me lo va a decir? No se puede uno expresar ya ni en pleno. No, sí, le ruego que sea un poco más breve, a lo que le quiero dar. Breve o largo, lo que yo creo conveniente, que ahora mismo tengo la... Pero se lo puedo rodar, ¿no? Pues yo intentaré eso lo más rápido que poder. Yo no te he dicho que sea más rápido, yo intentaría que sea más de agua. Pleno ordinario de 30 de marzo de 2012. Por el señor alcalde se explica que en el pleno se ha retrasado por la elaboración del plan de ajuste, al no tener secretario interventor. Se hizo el envío de factura al Ministerio de Hacienda, siendo la cantidad de 1.355.000 euros, la que se debe a proveedores, al 31 de 12 de 2011. Se explica que se ha solicitado ayuda a la Diputación Provincial para la elaboración del plan de ajuste. Nos comunicaron que ellos no podían hacerlo. Ante esta situación nos vimos en la necesidad de contratar al interventor del Ayuntamiento de Corcuna para que nos elaborara el plan de ajuste. Este se ha terminado hoy al mediodía y se ha tenido una reunión con los grupos donde se ha explicado dicho plan de ajuste. Este es necesario para aprobarlo por el Pleno, para la financiación del mismo sea más flexible a la hora de la retención por parte del Ministerio de Hacienda. Se espera hasta el último día y última hora del plazo dado y sin información alguna, para no darte opción de respuesta. El plan de ajuste había que haberlo explicado en el Pleno, lo deja muy claro el texto del Real Decreto, cosa que no ocurrió en ningún momento, ni en ese Pleno ni en los siguientes. Y el alcalde en su línea, eludiendo responsabilidades y echando la culpa de todo lo que sucede a los demás, en este caso a la Diputación Provincial. El señor Pérez León, Izquierda Unida, manifiesta que ellos lo van a aprobar sobre todo por los proveedores, a lo que el grupo del PSOE le contesta por medio de la señora Aranda López que los proveedores van a cobrar sí o sí y que hay dos fórmulas para ello, este del préstamo del pago a proveedores o por medio de la retención en la participación de los tributos del Estado. Cada día que pasa se antoja mucho mejor opción esta última de la retención en la participación de los tributos del Estado. Y si no, damos tiempo hasta agosto de 2014 que comienza la amortización del préstamo, para comprobarlo. Pleno extraordinario 15 de mayo de 2012. Asunto único. Concertación, operación, préstamo, pago a proveedores. En el marco de los Reales Decretos Ley 4/2012 de 24 de febrero y 7 del 12 de 9 de marzo. Nuevamente, nuestro alcalde y su equipo de gobierno esperan hasta el último día y última hora para llevar este asunto a pleno. Tienen 40 días para siquiera convocar una comisión de cuentas y dar un mínimo de información. Se cambia la cantidad final del préstamo de 1.355.000 a 1.371.000. Y no lo hacen. Sometido a votación, el punto no se alcanza la mayoría necesaria para su aprobación, 4 votos a favor, PP, y 7 abstenciones, PSOE e Izquierda Unida. Pleno ordinario 30 de mayo de 2012. Punto 2. Comunicación. Por el señor alcalde se comunica que la contratación del crédito para el pago a proveedores que se llevó en el último pleno no pudo ser realizada por la abstención del PSOE e Izquierda Unida. En la documentación que se les mandó se especificaba que tenía que tener la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Al no alcanzarla, no se ha podido concertar dicha operación con los bancos. De todas maneras, los proveedores van a cobrar, pero el ayuntamiento no lo van a retener de la participación en los tributos del Estado. Son 10 años más 2 de carencia, o sea que a partir de 2014, gracias a vuestra colaboración, el ayuntamiento se va a ver en la tesitura de no poder pagar la nómina, puesto que la PIE nos la van a reducir a la mitad. Desde el ayuntamiento se os vuelve a dar las gracias porque todo el trabajo realizado, aunque algunos nos tachen de no trabajar, no ha servido para nada. Tras estas palabras, el Grupo de Izquierda Unida cambia de postura y da su voto favorable a la petición del préstamo. ¿Qué se argumenta para el cambio de postura? Pues lo de siempre, muy fácil.
Señora Hermoso Carrascosa, Izquierda Unida, el 90% de esta deuda la ha generado el PSOE en los 8 años de mayoría absoluta, años en los que ha despilfarrado el dinero público en obras absurdas, dejando al pueblo en la ruina. No, señora Hermoso Carrascosa, la deuda generada por el PSOE desde 2008, año del comienzo de la crisis, donde bajan casi a la mitad los ingresos de este ayuntamiento, no llega al 75% de esa cantidad de 1.371.000 euros. Desde junio de 2011 hasta diciembre de 2011, 6 meses, el gobierno del PP genera más de 370.000 euros de deuda, fácilmente demostrable. Con estos datos, se entiende ahora por qué renunció el primer secretario y salió corriendo 2 meses antes de su jubilación. Ahora, eso sí, continúa, pero como rectificar es de sabio, le pedimos al señor alcalde que rectifique y dé ahora las gracias sinceras a Izquierda Unida por haber hecho posible que este tema salga adelante. Por la señora Hermoso Loy, PP, se da las gracias al grupo de Izquierda Unida por el cambio de decisión tan importante con respecto al pleno anterior y expresa un plan de ajuste que entendemos que es necesario y urgente para el saneamiento del ayuntamiento, una oportunidad para lograr una estructura financiera estable y sostenible y que permitirá la cancelación de 1.371.000 euros a diferentes proveedores, deuda que tiene el ayuntamiento gracias al despilfarro, el derroche y los gastos innecesarios llevados a cabo por el grupo socialista. Se parecen los discursos del PP y Izquierda Unida, ¿verdad? Pero lo importante y a la vez gracioso son esas palabras de lograr una estructura financiera estable y sostenible del ayuntamiento. Informe del secretario. Una vez hecha tabla rasa a través del mecanismo puesto en marcha por el Real Decreto Ley 4/2012, el Ayuntamiento de Pegalajar quedó libre de deuda comercial mediante la transformación de la misma en deuda financiera a través del préstamo suscrito. No obstante, han continuado acumulándose las deudas impagadas en clara vulneración de la Ley 15/2010 del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es decir, nos enteramos por el informe que este equipo de gobierno, habiendo desobedecido las directrices del plan de ajuste que ellos mismos habían elaborado, ha generado facturas pendientes de pago solo durante el año 2012 por un importe de 491.000 euros. A 31 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento de Pegalajar mantiene una